El próximo domingo es el quinto domingo de Pascua y pasado fue el cuarto, en el cual celebramos a Cristo Buen Pastor, y el anterior, el tercer domingo de Pascua. No sé si recordáis el Evangelio que leímos ese domingo. Lo digo porque va a ser el retiro sobre el domingo tercero del tiempo de Pascua del ciclo C. Sobre ese Evangelio vamos a meditar en este retiro. Hago un pequeño resumen muy resumido de lo que trató aquel Evangelio. Es una de las resurrecciones, una de las apariciones de Cristo resucitado. Los apóstoles están pescando en el lago Tiberíades, no han pescado nada, se les aparece Jesús y les dice que echen la red a la derecha, y cogieron tal multitud de peces que la red estuvo a punto de romperse. Y después se ponen a comer. Y ahí Jesús le hace esas tres famosas preguntas a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Recordéis ya este Evangelio? Fue precisamente el día que tuvimos la romería en nuestro pueblo. Pues vamos a reflexionar sobre este Evangelio. Sobre todo voy a incidir un poquito más en la segunda parte del Evangelio, en esas tres preguntas que Jesús le hace a Pedro. Son preguntas interesantísimas. Si las analizamos despacio, vamos a darnos cuenta de todo lo que hay detrás de cada una de esas preguntas. Bien, Pedro es una persona impetuosa, una persona generosa, una persona con un corazón grande, pero que desconoce una cosa: los peligros de la debilidad humana. ¿Qué es lo que le dice Pedro a Jesús unos momentos antes de la pasión? Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Es de suponer que Pedro, cuando le dice estas palabras a Jesús, las dice totalmente convencido. Pero es que no queda ahí. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pero nos fijamos en Pedro. Pero es que los demás apóstoles tuvieron la misma reacción. Juraron todos lo mismo. ¿Y después qué pasó? Sabemos perfectamente que, a excepción de San Juan, todos los demás le abandonaron en aquel momento. Vamos con la primera enseñanza. Hoy voy a ofrecer 10 enseñanzas. Como siempre, es una especie de decálogo, no punto por punto como otros días, pero sí que vamos a ir ofreciendo distintas enseñanzas. Primera enseñanza. Pedro es débil, pero tiene una cosa muy grande: ama a Jesús. Esa es la clave. El que ama de verdad a Dios, siempre va a volver, siempre se va a levantar, porque el amor siempre busca a la persona amada. Examinemos nuestro corazón. Amamos a Dios. Le amamos con todo nuestro corazón. Si le amamos, podremos cometer fallos en la vida. Podremos pecar.
pero volveremos. Esa es la clave. El amor. El amor nos va a llevar a superar nuestros fallos, incluso nuestras traiciones, como le pasó a Pedro, que le negó. La escuela de la fe no es una marcha triunfal, sino un camino salpicado de entregas generosas a Dios, pero también de fallos. A veces somos leales, a veces somos desleales. Esa lealtad, ese amor a Dios, tenemos que ir renovándolo todos los días. Pedro, que había prometido esa fidelidad absoluta, esa fidelidad total, experimenta en él mismo, en sus propias carnes, la humillación de haber negado a Jesús. Pedro, el jactancioso, aprende en su propia carne la humildad. Vamos a ver en este retiro el gran gesto de humildad que tiene Pedro hoy. Tan importante es ese gesto de humildad que va a ser el que le va a servir, el que va a preparar su corazón para la misión tan grande que le va a encomendar Jesús. También Pedro tiene que entender que es débil y necesita perdón. Segunda enseñanza. Todos tenemos debilidades y todos necesitamos del perdón de Dios. Quien diga que no tiene debilidades y que no necesita del perdón de Dios, como tanta gente dice hoy que no tiene pecados, es que poco ha examinado su corazón y poco ama al Señor. Si le amamos profundamente, descubriremos muchas debilidades en nuestro corazón, muchas infidelidades también en nuestro corazón. Y no basta con reconocer nuestras debilidades y nuestros fallos. También hay que pedir perdón. Hay mucha gente que dice, no, si yo reconozco mis fallos. Sí, pero eso no, iba a decir, te estás quedando a mitad del camino. Ni siquiera eso. Te estás quedando en el inicio del camino. ¿De qué sirve reconocer los fallos si no pedimos perdón? Hay que reconocer los fallos, intentar enmendarlos y a la vez pedir perdón. Solamente con el hecho de reconocerlo no basta. Hay que corregirlos y hay que pedir perdón por esos fallos que hemos cometido. Y eso, donde realmente y como mejor se hace y donde más fruto conseguimos, es cuando le pedimos perdón al Señor en el sacramento de la confesión. Se lo podemos pedir en la oración. Todos los días, al comienzo de la misa, en el acto penitencial, le pedimos perdón al Señor. He pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hoy mismo se lo hemos estado explicando esto a los niños de primera comunión aquí en la iglesia en el ensayo de la comunión. Pero lo grande, lo importante, es que ese perdón se lo pidamos al Señor. En la oración, pero sobre todo en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión. Pedro se reconoce como pecador, pero también se reconoce como creyente. Y eso
le lleva y estalla en un llanto de arrepentimiento. Y este es un llanto que le libera. Qué importante es este llanto en Pedro. Qué importante es que reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos fallado y después que pidamos perdón. Tercera enseñanza. El reconocer nuestros errores, el reconocer nuestros fallos y después pedir perdón e intentar corregirnos, eso nos libera. Eso nos quita un gran peso. Eso nos quita una gran carga. ¿Cuántos efectos positivos realiza en nuestro corazón la confesión? Incluso a nivel psicológico. Ya no digo solamente a nivel de la gracia, a nivel de nuestra relación con Dios, sino incluso hasta nivel psicológico, porque eso nos libera. Esto es como algunos enfermos que tienen una enfermedad grave y lo llevan de un modo oculto, que no quieren que nadie se entere. Y lo sabe todo el mundo, porque es imposible ocultarlo. Y más en nuestro ambiente, aquí en nuestro pueblo, al lado de Cáceres, que hay enfermeras, que hay trabajadores allí en el hospital, enseguida se saben todas las cosas. Cuando uno quiere ocultar eso, lo pasa muy mal interiormente. Si él lo dice con naturalidad, como hay muchas personas que lo dicen con mucha naturalidad, eso le libera. Pues lo mismo nos pasa también en la confesión. Cuando reconocemos nuestros fallos y le pedimos perdón al Señor, y sobre todo, le pedimos perdón en la confesión donde tenemos la garantía de que nos perdona. Porque perdón se lo puedo pedir al Señor en la oración. Claro que le puedo pedir perdón, orando al Señor. Pero ahí tenemos garantía de que nos haya perdonado. Lo bueno del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, es que tenemos esa garantía de que el Señor nos ha perdonado. ¿Cuánta gente me viene a mí diciéndome: he hecho esto, pero no sé si he pecado, no he pecado? Y yo le digo, porque claro, las cosas de la conciencia son muy delicadas y muy difíciles. ¿Dónde está el límite que una cosa empieza a ser pecado o no? Por ejemplo, un pensamiento, ¿no? Cuando un pensamiento es consentido, cuando no es consentido. Y yo les digo, si usted no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo? Ahora, sí sé una cosa, que en el momento que le dé la solución, si había pecado, queda perdonado. Si no había pecado, no pasa nada. Si había pecado, queda perdonado. ¿Cuántas ventajas? Qué grandes son los frutos del sacramento de la confesión. De todo sacramento, por supuesto. Ahora estamos hablando del sacramento de la confesión. Bien, ahora es cuando Pedro está preparado para su misión. Ahora, no antes de morir Jesús. Aquel Pedro jactancioso no estaba preparado para la misión que Jesús quería de él. Ahora sí ya está preparado. Y allí, en el lago Tiberíades, Jesús les va a confiar esta misión. El evangelista San Juan, en el domingo tercero, vuelvo a repetir, del tiempo de Pascua en el ciclo C, nos narra el diálogo que tuvieron Jesús y Pedro. Y aquí hay un juego de verbos importantísimo. Importantísimo. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. Lo voy a explicar despacio, recalcándolo, para que se entienda. Porque la clave
de este Evangelio está en el juego de verbos que hay en él. Vamos a ver. 2 verbos. Phileo, lo digo en griego, porque es como está escrito el Evangelio. Y hay que entenderlo así. El verbo phileo expresa el amor de amistad. Un amor tierno, pero no total. Los evangelios, la mayoría de ellos, lo traducen por querer. Un segundo verbo agapao. Es el amor sin reservas, el amor total y el amor incondicional. Nuestros evangelios, nuestros libros, nuestros leccionarios para la misa lo traducen como amar. Uno lo traducen como querer, ese amor de amistad, y el amor total lo traducen como amor, amar. Phileo, amor de amistad, agapao, amor total. Es importante que esto lo entendamos. Uno es amor de amistad, no es un amor total. El otro es un amor sin reservas, un amor total, un amor incondicional. Si esto nos queda claro, vamos a entender este Evangelio. Un poquito profundo, pero si vamos despacito explicándolo bien, creo que todos lo entenderemos. Vamos con la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro. Simón, ¿me amas? ¿Qué verbo utiliza aquí Jesús? El verbo agapao. O sea, el amor total. Antes de la experiencia de traición que tuvo el apóstol Pedro, ¿qué habría dicho Pedro? Te amo incondicionalmente. Seguro que habría dicho eso. Pero es que esta pregunta se la hace Jesús a Pedro una vez que ya ha resucitado, que ha tenido ya la experiencia de negarle. Y ese Pedro, que ha experimentado la infidelidad y su propia debilidad, dice con mucha humildad, te quiero. Utiliza el verbo phileo. Esto es importantísimo. O sea, le viene a decir, te amo o te quiero con mi pobre amor humano. ¿Se dan cuenta? Jesús pregunta con el verbo agapao. Pedro, una vez que ha tenido ya esta experiencia de traición, responde con el verbo phileo. Podemos estar seguros que Pedro habría respondido con el verbo agapao antes de haber experimentado en su vida la debilidad de negar a Jesús. Pero como ya ha experimentado eso en su vida, le responde con el verbo phileo, no con el agapao, con su pobre amor humano. Cuarta enseñanza. Nuestras infidelidades y nuestras debilidades nos hacen más humildes. Nos hacen poner los pies en la tierra. Y esto seguramente habremos tenido todos experiencias de esta en la vida. Cuando nosotros fallamos, esto nos hace más humildes.
Vamos con la segunda pregunta. Jesús vuelve exactamente igual que en la primera pregunta, con el verbo agapao. Pedro, ¿me amas con ese amor total que yo quiero? Vuelve Jesús con el verbo agapao. Y Pedro repite la misma respuesta que en la primera pregunta. Le ama con su pobre amor humano. Utiliza el verbo fileo. Señor, te quiero, pero como sé querer, con mi amor humano. Y vamos con la tercera pregunta. Y aquí viene el detalle importantísimo. Importantísimo. Ahora Jesús cambia la pregunta. Ahora Jesús no utiliza el verbo agapao. Estoy diciendo que nuestros leccionarios, nuestras Biblias suelen traducirlo por el amor, el verbo amar. Ahora no utiliza el verbo agapao. Ahora no utiliza Jesús ese amor total e incondicional. Ahora Jesús le dice, ¿me quieres? Con ese amor de amistad, con ese amor no total, utiliza el verbo fileo. Jesús en las dos primeras preguntas ha utilizado el verbo agapao, el amor total. Ahora, en la tercera pregunta, utiliza el verbo fileo, el amor de amistad, el amor no total. Pedro aquí entiende algo muy importante, que a Jesús le basta su amor pobre, el único del que es capaz. Y sin embargo, nos dice expresamente el Evangelio que Pedro se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de esta manera. Pedro lo ha entendido muy bien. Ahora es cuando Pedro lo ha entendido. Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y utiliza también Pedro el verbo fileo, el amor de amistad. Y aquí vemos lo que hace Jesús. Jesús se adapta a Pedro. No es Pedro el que se adapta a Jesús. Jesús se adapta a Pedro. Recordarán aquel evangelio de ese domingo que acababa diciendo, sígueme. Y desde aquel momento, desde aquel día, Pedro siguió a Jesús con la conciencia de su propia fragilidad. Pero esta conciencia, y esto es importantísimo, no desalentó a Pedro, sino que aprendió que Jesús estaría siempre con él, que podía contar con la presencia de Jesús, que podía contar con su ayuda, que podía contar con su gracia. Quinta enseñanza. A nosotros Jesús también nos muestra el camino. A pesar de nuestras debilidades, Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros le seguimos con nuestra pobre capacidad de amar. Y sabemos que Jesús nos acepta así. Pero lo importante es que le queramos aunque tengamos esa pobre capacidad de amar,
aunque algunas veces le podamos fallar. Pero Jesús quiere ese amor en nosotros. Espero que se haya entendido esta gran lección que nos da Jesús en este juego de verbos. Es importante que esto lo entendamos. Vamos con otros apartados de este Evangelio. Jesús, ya dejamos los verbos, ¿no? Vamos ya a cosas más sencillitas, ¿no? Jesús se aparece en el lago de Galilea. No habían pescado nada. Y Jesús les dice: echad la red a la derecha y encontraréis. Y no tenían fuerzas, nos dice el Evangelio, para sacar la red por la multitud de peces que pescaron. Y Juan le reconoce enseguida. Dice: es el Señor. El primero que le reconoce siempre. Vamos con la sexta enseñanza. El modo como se aparece Jesús. Qué curioso. No se les aparece cuando están reunidos en oración. Se les aparece cuando están pescando. Se les aparece en una actividad cotidiana. O sea, Jesús se va a hacer presente en nuestras vidas, en nuestras actividades cotidianas. Y de ellos tenemos experiencia, por ejemplo, en las apariciones de la Virgen María. En Lourdes, a Santa Bernadette, ¿cuándo se le aparece? Cuando estaba recogiendo leña. A los pastorcillos en Fátima, ¿cuándo se les aparece Jesús? Cuando estaban pastoreando su rebaño. Dios sale a nuestro encuentro en mitad de nuestra vida. No tengo que abandonar mi vida cotidiana para tener un encuentro más fuerte con Cristo. Ahí, en nuestra vida cotidiana, en nuestras obligaciones cotidianas, en nuestras tareas cotidianas, también se nos aparece el Señor. También se nos comunica el Señor. También el Señor quiere encontrarse con nosotros. Cuidado, que no estoy diciendo que no hagamos oración y que no vengamos a la hora santa y que no vengamos a los retiros. No. Para llegar a tener esos momentos de encuentro con el Señor, necesitamos estos otros momentos. Pero estos momentos de intensidad con Cristo, como puede ser este retiro, como puede ser la oración, que se lo dedicamos exclusivamente al Señor, que no tenemos la cabeza en otras cosas, nos preparan para que en nuestra vida cotidiana tengamos una presencia constante del Señor y podamos ver al Señor en las cosas cotidianas de nuestra vida. Cuando cuidamos a un enfermo, alguno habéis estado trabajando, estáis trabajando cuidando a enfermos, otros tenéis enfermos en vuestra casa, o cuando estáis dando clase a los niños, o cuando estáis cuidando de los nietos. Ahí también son momentos privilegiados para encontrarnos con el Señor. Que esto no lo olvidemos nunca. No tenemos que huir de la realidad, sino abrazar esa realidad cotidiana que se nos presenta en la vida, porque ahí también nos encontramos con el Señor. Aquella frase famosa de Santa Teresa de Jesús: entre los pucheros también anda Dios.
Sexta enseñanza. Toda la noche pescando y no han pescado nada. Pero cuando obedecen al mandato del Señor, pescan tal cantidad de peces que prácticamente no podían con la red. Qué gran ejemplo de esto nos dan los santos. Algunas veces lo hemos hablado los sacerdotes. Uno mira la vida de un santo sacerdote, por ejemplo, ahora que hemos celebrado a San Juan de Ávila, patrono del clero español, el día 10, y dice uno, pues quizás no dedicaba tantas horas a trabajar en lo que es la pastoral, el apostolado, como pueda trabajar yo. Sí, pero él lo hacía con una gran unión con el Señor. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios y por eso era tremendamente eficaz y por eso se convertía tanta gente escuchándole. Quizás no dedicaban más horas que nosotros, pero por decirlo así, eran horas de trabajo de una mayor calidad, de una gran calidad. Séptima enseñanza, aquí 2 enseñanzas seguidas. Se encuentran con Cristo para comer. En la mentalidad bíblica, la comida es sinónimo de comunión. También nos pasa bastante a nosotros. ¿Cómo celebramos la mayoría de los acontecimientos? Con una comida. Las bodas, las comuniones, los bautizos, solemos celebrarlo con una comida. En esa mentalidad bíblica es sinónimo de comunión. Incluso las alianzas en la Biblia se sellan compartiendo una comida. En el Sinaí, la alianza más importante de toda la Biblia. Bueno, después está la del Señor, ¿no? Pero del Antiguo Testamento me refiero. En el Sinaí, en el Éxodo 24, sellaron la alianza con un sacrificio y después con una comida. También nosotros celebramos todos los días. ¿Cuáles son las palabras que utilizamos en la misa? El sacrificio de la nueva alianza. Ahora ese sacrificio ya no son ni corderos ni terneros, es Cristo, el que ha hecho esa alianza con la humanidad. Y esa alianza también nosotros lo sellamos con una comida, la Eucaristía, la misa, que es un encuentro con el Señor. Con Él compartimos la mesa. Vamos con otra idea. Esta sería la 8ª enseñanza. Y esta nos viene de un comentario de San Agustín comentando este Evangelio. Él lo llama la restauración de Pedro. Pedro, como sabemos todos muy bien, negó 3 veces al Señor. Y 3 veces también Jesús interroga a Pedro. Y le interroga por su amor. Y esa triple confesión de Pedro, de que le quiere, borrará su triple negación. Comentario de San Agustín, comentario precioso. Las 3 respuestas de Pedro están sirviendo de un acto de contrición, de esas negaciones por su cobardía. La restauración es posible. Es posible nacer de nuevo.
nosotros esto nos cuesta creerlo. Solemos decir, la zorra cambia de pelo pero no de mañas. Pedro cambió, y tanto que cambió. Pasó de ser un jactancioso a ser una persona humilde. Y a partir de ese momento, Jesús le encomienda la misión de ser el pastor de la Iglesia, el primer papa. Se puede cambiar. Un acto de contrición es un acto de un intenso amor, con el que restauramos nuestra vida pasada. Es un acto de un profundo amor. Novena enseñanza. También aparece en ese Evangelio. Dice así: te lo aseguro, cuando eras joven ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Ahora Pedro tiene que hacer algo que cuánto nos cuesta en la vida. ¿Cuánto nos cuesta esto? Vamos a utilizar esta palabra, la explicamos, tiene que desapropiarse de sí mismo para poder ser servidor de Jesús. Ahora Pedro no se posee en propiedad. Cuando era joven estaba haciendo lo que él quería, sus propios planteamientos de vida. Buscaba sus sueños, sus proyectos. Ahora está llamado y lo hace, busca la voluntad de Dios. Es una llamada a desapropiarse de sí mismo. Tenemos que seguir a Jesucristo, pero no según nuestra manera y según nuestros gustos. Y esto sí que es difícil. Tenemos que dejar que Dios lleve el rumbo de nuestra vida. Poner nuestra vida en las manos de Dios. Confiar en Él. Que Él lleve nuestra vida. Que Él guíe nuestra vida. Y los planes de Dios son muchas las ocasiones en las cuales no coinciden con nuestros planes. Y esto nos cuesta mucho. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Tú sígueme. Seguir al Señor no es seguirnos a nosotros mismos. Es seguir al Señor, seguir sus planes, seguir sus proyectos, seguir su voluntad, lo que Él tiene preparado para nosotros. Que sin duda ninguna, siguiendo sus planes del Señor, lo que Él tiene para nosotros, será como más felices seremos. Ahora, esto no es tarea fácil ni verlo ni aceptarlo, pero tenemos que intentarlo. 10ª y última enseñanza. La pregunta, ¿me amas? La religión cristiana es la religión del amor. Por eso, todo está en función de lo que amemos. Todo en el Evangelio podríamos decir que se resume en una pregunta. La pregunta que Jesús le hace a Pedro: ¿me amas? Si le amamos, lo tenemos todo. Si no le amamos, tenemos muy poquito. Si queremos saber
¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo de grande es nuestra fe? ¿Cómo es la vitalidad de nuestra fe? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo amo al Señor? ¿Le amo? ¿Es el centro de mi vida? La fe no es solo cuestión de saber cosas. Digo, no solo, porque no se ama lo que no se conoce. Tendremos que conocer un poquito nuestra fe. Pero que el conocimiento solo no basta. El conocimiento solo no basta. El que más conoce de nuestra fe es el diablo y no le sirve de nada. ¿El conocimiento es necesario? Sí, pero conocimiento con amor. Y una persona que no ame, poco podrá entender de nuestra fe. Podrá conocer nuestra fe, pero si no ama a Jesús, no va a entender la mayoría de las cosas. Si no hay amor, no va a entender la mayoría de las cosas. Le será muy difícil comprender nuestra fe. Muy difícil. En estos casos nos encontramos constantemente en nuestra vida. Si no amas a Jesús, si no es el centro de tu vida, si no le quieres, no vas a entender la mayoría de las cosas de nuestra fe. Es que no las vas a entender. Por eso es fundamental el amor. La fe cristiana es una experiencia de amor. No solamente aceptar dogmas, de aceptar verdades, es una experiencia de amor. No olvidemos que hay personas que estudian nuestra fe para atacarla. Ha habido algunos que han llegado a decir, yo acabo con la fe de los cristianos. Pues que no se preocupen, que no van a acabar con ella. O que van a acabar con los evangelios, no van a acabar con la fe. Estudian la fe, pero sin amor. Y a lo mejor sabe mucho de la fe, pero sin amor. Entonces no la van a entender. Acabo, esto lo contaba también el otro día en la homilía, como me dijo una chica de aquí del pueblo, ya de mediana edad, tirando más bien joven, pero de mediana edad, con estudios, persona muy lista, muy preparada, y me decía, yo voy de vez en cuando a misa, pero cuando voy me entero mucho más que la mayoría de las personas, se refería a personas mayores, ¿no?, de las personas que tienes allí en la iglesia. Puede ser. Puede ser que intelectualmente te enteres de más cosas, pero no creo que tú vas a amar más a Jesús que esas personas que están allí. Tú, siendo joven, me estás reconociendo que vas de vez en cuando. Esas personas mayores van allí, haga frío, haga calor, llueva, ventee, haga lo que hagan. Y a eso les lleva el amor. Podemos tener muchos conocimientos sobre nuestra fe. Si no amamos, de poco nos servirá. Pues nos vamos a quedar un ratito aquí en silencio y preguntándonos esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Que cada uno la contestemos en nuestro corazón. La pregunta es, iba a decir, la que Jesús le hace a Pedro por 3 veces, no es exactamente la misma pregunta. Vamos a decirlo como dicen nuestros leccionarios. Las 2 primeras preguntas, ¿me amas? La tercera, ¿me quieres? Contestémosla a cada uno de nosotros en nuestro corazón en este ratito ante el Señor. Que así sea.